Vamos a orar, ¿está bien? Cierren sus ojos ahí un momento. Señor, te damos gracias, papá. Gracias, papito bueno. Gracias, papá. Papá, hemos venido para escucharte a ti. Hemos venido para que, honestamente, mi Dios, sabemos que estamos llenos de ti, pero buscamos siempre estas aguas continuas que botan de tu presencia, que nos traen cada día, papá, esta llenura que desborda. Papá, nuestro corazón está confiado en ti y venimos hoy a ti, papá, porque tú eres nuestra prioridad. Tú eres en quien nuestro corazón reposa, descansa, nos trae paz y también nos infunde aliento y fe para seguir caminando los próximos días, papá. Por eso es que hoy, el día domingo, venimos, papá, como el primer día de la semana para entregártelo a ti, porque encomendamos a ti todo lo que comienza en esta semana, papá, creyendo que si nosotros entregamos lo primero y lo mejor, lo demás, papá, es santificado, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Oseas. Oseas. Qué interesante lo que está diciendo Asa, que quien se encarga de cumplir la promesa es quien promete, ¿verdad? Entonces hay que aprender a descansar en Dios, hay que aprender a descansar en Él. Vamos a Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1. Qué bueno es Dios, la vida en Dios es buena, la vida en Dios es bonita, familia. Necesitamos aprender a disfrutarla, la vida en Dios. Nuestro Dios no es religioso, no es serio, no es amargado, no está enojado. Nuestro Dios está contento. Él está contento. ¿Qué sucedería si tú supieras que todas las cosas o todos los problemas se van a solucionar? ¿Cómo estarías? Tranquilo y contento, ¿verdad? Cuando alguien no tiene problemas en su vida se le nota en la cara, ¿verdad? Dios sí tiene problemas, ¿verdad? ¿Quieres saber cuál es un problema de Dios? ¿Sí? Te voy a decir como le hace Isabel, apunta hacia acá y luego hazle así, ¿verdad? Pero la verdad es que Él sabe que todo tiene solución. Por eso está tranquilo, está confiado, tiene paz, tiene gozo, ¿verdad? En el 11:1, ¿ya están en Oseas? ¿Sí? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Quiero leerte también Primera de Pedro, si me acompañas para allá, en el capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5:7. El viernes tuvimos matrimonios. ¿Quién vino a matrimonios? David, Ani, Sergio. Vengan a matrimonios, nos la pasamos muy bien. Honestamente nos la pasamos muy bien.
El tema que hablamos el viernes, el tema fue sexo y dinero. Entonces creo que son dos cosas en el matrimonio que son muy importantes. Entonces ven a matrimonios. Mira, ahorita lo que estamos haciendo en la Congre es que se siguen como retomando todas las cosas. Se hace matrimonios una vez al mes, entonces aprovecha que se hace matrimonios. La verdad es que es una bendición que haya matrimonios. ¿Listos? ¿Ya están ahí? Dice en el 5, capítulo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Tal vez no te habías dado cuenta, o tal vez sí, pero Dios ha caminado contigo durante toda tu vida. Tal vez tú crees que Dios te conoció hasta el momento que tú llegaste a la congre, recibiste a Jesús y entonces ya como que Dios te conoció, empezó a caminar contigo y todo esto. Pero honestamente no fue así. Honestamente, Dios caminó contigo desde que eras pequeño. Ahora tú tienes que darte cuenta quién es Él. Tú tienes que descubrir quién es Dios, qué es lo que Él tiene y quién somos nosotros en Dios. Cuando nosotros descubrimos estas tres cosas, la vida cambia. Familia, la vida en Dios es muy bonita. Es muy bonita. Quiero leerte un pasaje en Juan, si me acompañas para allá, de una situación que le pasó a Jesús con su amigo Lázaro. En Juan, en el capítulo, vamos a leer en el capítulo 11, versículo 1. Tenemos nada más 15 minutos de predicación. Vamos a aprovecharlos al 100, ¿está bien? 15 porque vamos a hacer la dinámica, ¿no? Donde todos vamos a bailar hoy. ¿Ya traes tu pareja? ¿No? Bien, allá. Cuando quieran clases de baile, vengan conmigo. No se crean. Con Mauricio y Tony. Mira, levanten su mano, Mau y Tony. Ahí, ellos bailan impresionante. Mira, necesitas buscar lo que yo les decía el viernes en matrimonios. Abre como un paréntesis ahorita. Ahorita vamos a regresar a esta. Necesitas hacer que tu matrimonio no sea monótono. No sea monótono. La relación sexual en tu matrimonio no tiene que ser monótona. Alguien decía ahí el viernes, no, a mí me gusta vestirme de fontanero. Dije, ay, espérate, ¿no? Se trataba como de nomás dar una pista, no ser tan específico, ¿verdad? Pero necesitas no hacerlo monótono, ¿ok? Tu relación en el matrimonio necesitas no hacerla monótona. Sal a bailar, ¿verdad? Si puedes poner una canción en tu sala y ya tus hijos están dormidos y baila con tu esposa. Disfruta tu relación. Dice la Biblia que cuando encuentras una esposa, has conocido la bondad de Dios. ¿Sale? Vamos a leer Juan 11. Ya ahí cierra el paréntesis. Juan 11:1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta, de María y de Marta, su hermana. ¿Te acuerdas de María y de Marta? ¿Sí? María era la mujer, ¿verdad?, que estuvo escuchando a Jesús, enamorada de Jesús, y Marta era la mujer que estaba todo el tiempo afanada por hacer cosas. ¿Ok? Dice en el 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte,
sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a hacer una pausa aquí. Esto es muy importante. Tener la perspectiva de Dios referente a todas las circunstancias que están pasando en la vida. Porque muchas veces no tenemos la perspectiva que Dios tiene acerca de esa circunstancia. Fíjate la perspectiva que tenía Dios acerca de la enfermedad de Lázaro. Jesús en este momento sabía que Lázaro no solamente estaba enfermo, que Lázaro estaba muerto. Cuando las hermanas fueron a decirle a Jesús, Jesús, ¿tu amigo Lázaro está enfermo? En ese momento Lázaro ya no estaba enfermo, Lázaro estaba muerto. Ahorita lo vamos a leer adelante. Pero fíjate, la perspectiva de Jesús fue, esto que está sucediendo no es un problema, es para que Dios se glorifique a través de esta situación. Entonces, esto es muy importante que puedas tener en la vida la perspectiva de Dios acerca de todo lo que sucede en tu vida. Si tú puedes tener la perspectiva de Dios o puedes tener los ojos de Dios, por así decirlo, tú puedes ver todo el tiempo victoria. Por eso es que yo empecé diciéndote esto. Por eso es que Dios tiene gozo constante. Por eso es que Dios se ríe todo el tiempo. Por eso es que Dios todo el tiempo está feliz. Porque Él, aunque sabe que hay problemas, pero también Él ve todo el tiempo que al final siempre hay victoria. Siempre hay victoria. Por eso tú necesitas ver que toda situación que se levante, necesitas ponerte los lentes de Dios para que puedas ver la perspectiva que Él tiene acerca de una circunstancia. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice en el 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Qué interesante. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Si tú no estás en el mismo canal de Dios, nunca le vas a entender lo que Él te está hablando. Tú necesitas estar en sintonía con el mismo canal de lo que Él está hablando. Fíjate lo que sucedió aquí. Jesús le dice a sus discípulos, necesito ir a ver a Lázaro porque Lázaro duerme. Y entonces sus discípulos le dicen, no, pues si duerme, déjalo para que se sane, ¿verdad? Pero no estaba hablando de esto, estaba hablando de la muerte. ¿Por qué? Porque en la mente de Jesús, el creyente no muere, solo duerme y pasa al cielo. ¿Okay? Entonces, para que tú puedas comprender, para que yo también, juntos podamos comprender lo que Dios está hablando, yo tengo que tener la misma sintonía de lo que Él está diciendo o conocer su mismo lenguaje. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez estás orando por un roble, por un árbol de roble, y de repente Dios te envía una semilla. Y tú dices, Dios, no manches, estoy orando por un roble y tú me mandas una semilla. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si tú no estás en la misma sintonía, tú no te vas a dar cuenta que el roble está dentro de la semilla. Entonces, tal vez, no lo sé, pero la oración que hiciste la semana pasada, el mes pasado o el año pasado ya fue contestada, pero no te diste cuenta.
por no estar en la misma sintonía. Tal vez no te va a responder como tú esperas que te responda, pero Dios va a responder. Por eso es importante que puedas leer la Biblia, que puedas estudiar la palabra, para que puedas reconocer cuando Él está hablando y cuando Él respondió la oración. A lo mejor estás diciendo, siempre pongo este ejemplo, pero es muy visual, muy claro. Estás orando y Dios, tuviste un problema con tu esposa. Dios, dame más paciencia. Y entonces Dios dice, ok, le voy a dar más paciencia. Estás formado en el banco y se te mete una persona. Y tú, hey, ¿qué te pasa? Y empiezas a reprender a la persona. O sea, le estás pidiendo a Dios que te dé paciencia. Dios provoca una acción para que practiques la paciencia y entonces tú no reconoces la voz y no sabes lo que Dios está haciendo por no tener la misma sintonía con Él. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo en el 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, mas vamos a él, ¿verdad? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vamos a hacer algo muy interesante, porque Marta sale a buscar a Jesús y María se queda en la casa. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Fíjate lo que pasa. Llega Jesús con Marta y entonces Marta le dice, Jesús, si hubieras tú estado aquí, si hubieras venido, Lázaro no hubiera muerto. Y entonces Jesús le dice, bueno, Marta, ya estoy aquí, ahorita lo resucito. Y entonces Marta dice, sí, ya sé que lo vas a resucitar cuando vaya al cielo, ¿verdad? ¿Qué sucede otra vez? No está en la misma sintonía Marta. No se da cuenta del lenguaje que está usando Jesús. Ahora, le pide algo Marta a Jesús que si hubiera estado ahí, no se hubiera muerto, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, bueno, ya vine para resucitarlo. Y entonces Marta dice, bueno, pues sí, pero lo vas a resucitar cuando vayamos al cielo. Muchas veces esto sucede en la vida del creyente. Ora a Dios, Dios responde y luego dice el creyente, no Dios, pero es que así no es. No, o sea, yo te estoy diciendo que me saques de la pobreza y tú dices que diezme, Dios, así no es. Dios, ayúdame a este problema que tengo con esta persona. Y entonces Dios te dice, perdona. Y entonces tú dices, no Dios, así no es. Estás como Marta con Jesús. Le pide que lo resucite, Jesús lo va a resucitar y luego Marta le dice, no, pero es que así no es. La resurrección es hasta que te vayas al cielo. Entonces necesitas saber que cuando tú oras a tu Padre te va a responder. Pero tienes que hacer caso. Tienes que ser obediente. Entiendas o no entiendas la indicación. Si tú le dices a Dios, Dios, ayúdame con esto, Él te va a responder.
pero tú tienes que ser obediente y dejar de debatir con Dios. No somos más sabios que Dios. ¿Tienes algún problema con algo? Ora a Dios, dile: Dios, ¿cómo soluciono esto? Él te va a responder, pero hazlo. Pero hazlo. Yo les decía también el viernes a los matrimonios, les decía, si tú te has limitado en disfrutar la relación con tu pareja, ora a Dios y dile: Dios, ayúdame a seguirme enamorando de mi pareja. Ayúdame a seguir sintiendo atracción por mi pareja. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a ayudar. Te va a ayudar. Ahora, dice en el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Dos personas, Marta y María. Marta sale a buscar a Jesús. A María, Jesús la llama. ¿Por qué? Juan 4:24 dice: cuando tú adoras a Dios, Dios te busca a ti. María era la mujer que constantemente adoraba la presencia de Dios. Era una adoradora de Dios. Por eso es que ella sabía cuándo Jesús iba a morir en la cruz. Honestamente, familia, necesitamos tener más tiempo de adoración con Dios para que dejemos de estar buscando a Dios y entonces Dios comience a buscarnos a nosotros. Marta fue hacia Jesús, pero Jesús llamó a María. A medida que pasas tiempo con Dios, dejas de buscarlo a Él y Él comienza a buscarte a ti. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y después dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y aquí hay algo interesante. La gente siempre va a opinar de ti. Si rentas casa, porque rentas casa. Si compras casa, porque compras casa. Si tienes carro, porque tienes carro. Si no tienes carro, porque no tienes carro. Si te vistes de negro, porque andas de luto. Si te vistes de blanco, porque pareces ángel. Entonces, siempre va a hablar de ti la gente. Necesitamos perderle el miedo a lo que la gente va a decir. Piérdele el miedo. Haz lo que Dios te está llamando a hacer. La gente siempre va a hablar de ti, siempre va a hablar de mí. Por eso es que como predicadores o como pastores no rendimos cuenta a la gente, rendimos cuenta a Dios. O en otras palabras, no hacemos lo que la gente necesita, sino lo que Dios ordena. Esto es lo que debe de pasar en la vida de las personas. Tú no haces lo que quieres hacer, sino lo que Dios está diciendo que hagamos. ¿Me explico? Porque siempre van a hablar mal de ti. Si crees en Jesús, porque crees en Jesús. Si no crees, porque no crees. Si vas a la iglesia, porque eres hipócrita. Si no vas a la iglesia, porque andas de travieso. Bueno, pues ¿quién les da gusto? ¿Me explico? Entonces, deja de pensar en lo que la gente va a hablar de ti y comienza a hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Ok? Dice en el 18, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que, fíjate, Marta, dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días.
de veras Jesús le tenía una paciencia a Marta. O sea, Marta, me estás diciendo que resucite a tu hermano. Ya vine al sepulcro, quita la piedra. No, pero es que si la quito va a oler bien gacho, Jesús. ¿Qué onda con Marta? O sea, pero si a veces nos comportamos como Marta, a veces nomás, no siempre, ¿verdad? 7 veces a la semana. Jesús te dice, haz algo, y entonces tú dices, pero ¿cómo lo voy a hacer, Jesús? Bueno, pues si te estoy diciendo que lo hagas es porque yo voy a resucitar a Lázaro. Tú no vas a resucitar a Lázaro, yo lo voy a resucitar. Yo te estoy pidiendo que muevas la piedra. Entonces aquí voy a meter algo. ¿Cuál es la piedra que Jesús te está pidiendo que muevas? Porque hasta que no la muevas, Él le ordena a Lázaro que salga. Tal vez, la piedra es un pensamiento de pobreza. Es una mentalidad de escasez. Tal vez, la piedra es un sentimiento de falta de perdón. Y hasta que no la quites, Dios puede traer resurrección a tu matrimonio. Tal vez es un área de codicia y avaricia. Y hasta que no quites esa piedra, Dios puede llevarte a tener la influencia económica que Él ha estado siempre disponible para ti. Tal vez, ¿cuál es el nombre de la piedra? Ahora, dice, entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Listo, cielo, ya, si quieres. Ya, sí. Hay situaciones en la vida que no sabemos cómo van a terminar. Lo único que sabemos es que tendremos victoria y que Dios se glorificará por encima de esas circunstancias. Te voy a platicar rápidamente 3 testimonios, ahorita que no está mi esposa, no me puede regañar. No, no te creas. Son 3 testimonios, o 2, te voy a platicar 2 nada más, que fueron en la vida de mi familia y en mi vida personal. Yo perdí 2 hermanos, perdí 2 cuates que yo les llevaba 11 meses, esto fue hace 10 años más o menos. Entonces, cuando ellos se murieron, o sea, partieron con el Señor. No vimos en ellos un milagro creativo en esta tierra, partieron con el Señor. Sin embargo, con mi hija, con Isabela, yo vi un milagro creativo en su cuerpo. Ahora, sobre ambas circunstancias, Dios se glorificó. En la primera, con mis hermanos, yo tuve un sistema o hice un sistema de raíces en Dios, o en otras palabras, Dios me enamoró. Hoy en día no hay una sola situación en mi vida que me pueda apartar de Dios. Puedo perder todo en la vida o puedo ganar todo en la vida, pero nada puede separarme de Dios, porque yo vi la mano de Dios cuando sucedió lo de mis hermanos. Y también Dios se glorificó cuando hizo lo de mi hija, porque a través de eso, su doctora, que no podía tener hijos, oramos por ella, la conocimos, oramos por ella,
y hoy tiene unos cuates. No sé la circunstancia que estés pasando, no lo sé. Tal vez sí es muy grave, tal vez es sencilla, pero lo que sí sé es que Dios se glorificará en eso. Tú verás la mano de Dios en esa circunstancia. La gente te volteará a ver y dirá, ¿qué haces? Si vi que perdiste 2 hermanos y estás bien. ¿Qué haces? Si vi cómo estaba tu hija y hoy está bien. Sobre toda circunstancia, Dios tiene victoria. Sobre toda. Solo necesitas conocer quién es tu papá, qué es lo que él tiene y quién eres tú. ¿Quién es tu papá? ¿Qué es lo que él tiene y quién eres tú? Si tú conoces estas 3 cosas, la vida, familia, en Dios es muy bonita. Es muy bonita. Solo necesitas aprender a conocerla. El Dios que tenemos no falla. No falla. Dios no falló. Si perdiste un familiar, Dios no falló. No falló Él. Tal vez fueron circunstancias de la vida que tomaron esas decisiones y por lo tanto tienen esas consecuencias. Como por ejemplo, ¿cuál? La Biblia está llena de principios donde dice, si tú honras a Dios, tienes temor a Él, tú tendrás largura de días en esta vida. Si alguien está en narcotráfico, no está teniendo temor de Dios, seguramente no tendrá largura de días. No es que Dios lo esté condenando, simplemente está deshonrando un principio que ha sido establecido. Pero Dios no falla. ¿Me explico? Ahora, algo que es muy interesante. Si tú tomas estos consejos y los aplicas en tu vida, Dios le dijo a Josué, todo te va a salir bien. Nos podemos llegar a equivocar un chorro de veces, pero mayor es Dios. Mayor es Dios. ¿Sale? Vamos a orar, ¿está bien? Cierra ahí tus ojos un momento. Papá, oramos, mi Dios, para que tengamos siempre tu visión. Papá, que siempre podamos ver las circunstancias como tú las ves. Mi Dios, oro por aquellos que han estado desenfocados, que han puesto su mirada, papá, en las cosas que están sucediendo contrarias en la vida. Papá, hazles ver que el final es victoria, papá. Mi Dios, dales paz en su corazón, Señor. Papá, y hazles ver que todo en esta vida tiene solución. Aún la muerte, papá, tú trajiste la resurrección. Papito, toda preocupación, todo afán y toda ansiedad, yo oro, papá, para que puedan descansar sobre ti. Para que puedan, papá, reposar su corazón en ti. Que su corazón no esté puesto en las circunstancias, papá. Oro para que su corazón se arraigue en tus promesas, papá. Mi Dios, oro específicamente por aquellos que están pasando por problemas de dinero o por problemas de enfermedad. Papá, dales paz, mi Dios. Dales paz, papito. Y hazles ver cómo tú tienes, papá,
victoria sobre esa circunstancia. Papá, oro también para que aquellos que no habían podido estar disfrutando la vida por las preocupaciones, los miedos, los afanes, papá, mi Dios, comiencen a reírse de la vida. Comiencen, papá, a disfrutar el comer, disfrutar el bailar con su pareja, disfrutar, papá, cada acto que hacen en la vida. Papito, gracias por esta familia hermosa de Dios. Gracias, papito bueno y fiel. En el nombre de Jesús, papito. Amén.